Abrimos este bloque de Magazine Plus, tal como lo anunciamos. Estamos en el momento en el que vamos a hacer alusión a lo que nos dejó y lo que siempre nos deja la Semana de la Abogacía. El Día del Abogado no ha pasado desapercibido una vez más en el Jardín de la República. Nos encontramos por tal motivo con una eminencia del área, con una eminencia de la profesión. Estamos hablando del doctor Daniel Tarulli, abogado, si lo sabrá, tucumano, pero él nos va a contar un poquitito acerca de la profesión, en alusión a lo que yo le dije, y las actividades que sobresalieron en esta semana que ya pasó, tan especial para los letrados del Jardín de la República. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto de encontrarte. El gusto es mío, realmente lindo y bueno, lindo hablar de la profesión y del Día del Abogado. Que no es un día común. No, no es un día común, realmente. Y más en estos momentos que vive el país y que vive la comunidad, realmente es muy importante la función del abogado, la verdadera función del abogado, que no tiene que ver ni con el título, simplemente el título es una cosa y llegar a ser abogado es otra cosa. Y más si uno tiene presente que la función del abogado es una función excelsa. El abogado debe ser un pacificador y no nos olvidemos que es un especialista, es un graduado tanto en derecho público, constitucional, como en el derecho privado. Y si hay algo que tenemos los abogados, y especialmente los grandes abogados, los viejos abogados, es en tratar de que la profesión sea, tiene que ser reivindicada, porque se tiene mucho por ahí, se habla de picapleitos o de ave negra, y realmente la función a la que está llamado el abogado es una alta función. ¿Pero cómo se la reivindica? ¿Con la actitud nueva del abogado? Sí, tenemos que tomar conciencia que justamente, por ejemplo, nosotros al jurar como abogado hemos jurado defender, hacer valer la Constitución y todas las leyes que devienen de la Constitución. Es decir, hemos jurado cuidar los derechos, las garantías de la gente que hoy en día se ven tan vulnerados. Entonces es algo excelso. Hemos jurado cuidar la forma republicana de gobierno. Es decir, tenemos una función pública, si se quiere, no si se quiere, es una función pública. Y somos personas que hemos recibido un entrenamiento somos licenciados en ciencias sociales. De pronto un abogado, para ser abogado, tiene que estudiar historia de las instituciones, estudié sociología, economía política, derecho político, más allá de todo el derecho privado. Pero estamos haciendo una cosa, Daniel, estamos yendo hacia precisamente el meollo del diálogo, pero antes tenemos que hacerles conocer a nuestros televidentes parte de la trayectoria o al menos cuál es el presente de Daniel Tarulli como letrado. ¿Por qué no nos contás cómo se desarrollan tus días, en qué te especializás, cuál es el fuerte de Tarulli? Bueno, yo tengo 43 años de abogado, o sea, de ejercicio permanente, ¿no? Nunca estuve en cargos, digamos, siempre ejercí la profesión. En principio fui penalista y actualmente me dedico justamente a los daños y perjuicios, a los accidentes civiles y accidentes laborales. Litigo actualmente en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires simultáneamente, ¿no? Realmente amo mi profesión, me gusta mi profesión y siento que es una aventura ser abogado, porque tenemos muchas luchas, muchos desafíos todos los días
y realmente no me aburro, me gusta lo que hago y bueno, normalmente estamos trabajando en pos de las víctimas de los accidentes de tránsito, que es todo un tema en todo el país. Seguramente en esta semana de festejos por el Día del Abogado, no te quedaste quieto, fuiste al agasajo. Sí, sí, por supuesto, yo no falto a la fiesta del abogado, porque es un espacio donde nos reunimos miles de colegas, en este caso debe haber habido 1500 abogados y abogadas, donde uno distendidamente se encuentra con el colega que fue compañero en la facultad hace 50 años, con los colegas jóvenes, y bueno, realmente es una fiesta muy linda, es una fiesta de encuentro, y que tenemos que justamente incentivar esos encuentros, porque ahora con la virtualidad, tribunales está vacío, los cafés de tribunales están vacíos y no tenemos ese toque humano que es tan necesaria en la vida del ser humano. Pero así quedaron los pasillos de los cafés de la zona de tribunales, quedaron vacíos, ¿no? Quedaron vacíos, bastante, sí, no tiene nada que ver la virtualidad, digamos, la interacción de los abogados en la época de la virtualidad con el roce humano, la interactuación que teníamos antes, ¿no? Bueno, para ir culminando esta entrevista, mi pregunta va a tener que ver con una reflexión previa para la respuesta. Digamos, estamos en 2023. ¿Cuánto ha cambiado esta profesión en los últimos años? Pregunta, lo que te puedo decir es que la profesión de abogado tiene que llevarse a cabo tenemos una función social muy importante. Toda vez que un derecho se ve conculcado, que hay un conflicto humano, no hay con qué darle, hace falta un abogado. Y el abogado no solo debe tener títulos, sino que debe tener calle, debe tener imaginación. Es todo un ejercicio para hacer valer los derechos de un cliente. Es realmente una situación que va justamente por el ingenio, es un desafío, es un juego de ajedrez, un juego de fútbol donde uno tiene que lograr que se respete los derechos del cliente de uno. ¿Hay muchos abogados en Tucumán? No, hay muchos abogados titulados, pero no están ejerciendo. No están ejerciendo por un sinfín de razones. Una de ellas es que muchos abogados están entrando en el Poder Judicial y en asesorías, pero están litigando muy pocos. ¿Cuántos años me dijiste que tenías? ¿43? 43 años de ejercicio de profesión. ¿Te recibiste acá en Tucumán? En Tucumán, sí. Y de la Universidad Nacional de Tucumán. Y realmente, bueno, tengo que agradecer el haber tenido esa suerte de haberme recibido en una universidad, una facultad de Derecho de alta exigencia. Eran profesores de un altísimo nivel, de una altísima exigencia, y realmente en aquellos años que yo me recibí en el año 80, había que saber derecho para pasar las mesas, y eran de gran exigencia. Mucha gente quedó en el camino y nos recibieron muy poca gente. Hoy es otra, tenemos, sí, muchas universidades que salen muchos abogados, y realmente yo hasta diría que estos chicos están siendo estafados porque creen que van a tener una salida laboral que hoy es muy difícil. Es muy difícil por una serie de circunstancias que sería largo y no es el momento de enunciar. La profesión está bastante difícil. Eso es la conclusión o la observación que vos nos haces hoy en 2023.
Sí, hoy en 2023 realmente se ha menoscabado la profesión y han bajado el número de abogados que están ejerciendo. Abogados hay miles de abogados. Yo creo que la matriculación está en más de 10.000, pero los que ejercen son muchos menos. Bueno, doctor Daniel Tarulli, fue un gusto compartir estos minutitos con usted y aprender. Un placer de haber compartido y poder difundir un poco lo que es la abogacía. Muchas gracias. De esta manera, habiendo finalizado la entrevista con un invitado especial, nos vamos al corte y enseguida nos reencontramos.